Emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la... Hola, ¿qué tal? Les saluda su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, Casa de Jehová, casa de tu papá. Y te estamos invitando para que compartas con nosotros de la poderosa palabra del Señor. Bueno, en este tiempo estamos hablando de lo que es la autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Y hoy vamos a hablar respecto a esta palabra. Y comencemos, que hablamos de la autoridad, es producida, ¿verdad? Es guiada por el mismo Dios. A la luz de la palabra podemos decir que el mismo Señor es autoridad y también nos da autoridad. Cuando se trata de la autoridad inherente, estamos hablando de la que es de Dios. Pero cuando tratamos de autoridad delegada, estamos refiriéndonos que es la que es dada a los hombres por Dios para que gobiernen. Cuando hablamos de la autoridad pastoral, nos estamos refiriendo en el término bíblico, en el sentido bíblico, significa poder, significa derecho a exigir obediencia, un permiso o libertad para hacer algo. Decimos que toda autoridad depende del mismo Dios. Si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 13, vamos al libro de Romanos, capítulo 13, alabado sea el Señor, versículo del 1 al 2, podemos decir que hay una palabra específica más clara en la Biblia, que toda autoridad viene de parte del Señor. Leamos lo que dice la palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que cualquiera que se opone a la autoridad, a lo establecido a Dios, por Dios, resiste. Y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Note que dice que se someta toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Como Él es autoridad, entonces Él también delega autoridad. La autoridad en la iglesia, como sabemos bien, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero también ha dado la autoridad delegada a nosotros los pastores. Y ahí sí es verdad que muchas de las personas casi no les gusta, ¿verdad?, que tengan una autoridad, un mentor, alguien que esté siempre corrigiéndoles, guiándoles y siempre diciéndoles esto es así y esto es asado. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la autoridad? ¿Por qué hay que tener autoridad? ¿Sabe que el enemigo es muy astuto en estos últimos tiempos? La Biblia dice, no olvidéis las maquinaciones del enemigo. ¿Y por qué a veces nosotros como siervos olvidamos las maquinaciones del enemigo y nos dejamos robar la autoridad? ¿Cuántos recuerdan el hijo pródigo? El anillo significaba autoridad, significaba sello. Cuando el enemigo viene a usted y usted cae por causa del pecado, por la tentación, lo primero que hace el enemigo es quitarle la autoridad. Por eso es que vemos hoy lastimosamente muchos cristianos, desafortunadamente, que han sido juguetes del enemigo. Uno de los juguetes que tuvo en la Biblia, y lo puedo decir, fue Sansón. ¿Por qué? Porque él perdió su autoridad. Él perdió lo que Dios le había dado. Él perdió su fuerza, él perdió su poder. Por eso siempre se caracteriza que una autoridad viene siendo poder. En la guerra, en este programa, podemos ubicar autoridad que el mismo Señor nos dio sobre los demonios.
Y vayamos a una historia de la Biblia que está basada en los hechos. Hechos, alabado sea el Señor. Y es una palabra, pero bien extremadamente interesante. Y me encanta esta palabra. Hechos capítulo 16. Y vamos al versículo 31. Resulta que antes de que comencemos a leer, en Hechos capítulo 16, hay una historia. Una historia de que vino, que dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted dirá, pero aquí tengo que ver con autoridad. Porque es que pasó algo que marcó la historia de esta persona. Resulta de que, vamos a hacer un resumen, una historia. Hoy una mujer, Pablo y Silas, ellos están predicando. Pero en un pueblo se acerca una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Cuando ella tiene ese espíritu de adivinación, ella reconoció que Pablo era hijo de Dios, que era un siervo, que era un ministro de Jesucristo. Cuando lo confronta, Pablo lo reprende, porque siempre ella decía, ahí vienen los que son hijos del Dios Altísimo. Esos hombres son varones de Dios. Esos son cristianos. Y empieza a decirle, Pablo ya llevaba como más o menos 2 o 3 días, y él la confronta y le reprende. ¿Pero por qué Pablo reprende ese espíritu? Porque en Mateos capítulo 28, versículo del 18 al 20, el Señor nos dio autoridad. Ahí les dio autoridad y potestad ¿a quiénes? A los apóstoles. Hoy también nosotros recibimos esa potestad, esa autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes, para hollar escorpiones, para derribar toda fortaleza del enemigo. Hoy vengo a decirte que Dios te ha dado la autoridad, Dios te ha dado a ti el poderío contra el enemigo. El enemigo se encuentra debajo de nuestros pies. La Biblia dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor equipa a sus apóstoles, a sus ministros, ¿de qué? De autoridad. Toda la autoridad nos la ha dado el Señor. Lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Por eso el poder que tú tienes en la boca es bastante impresionante. Yo no sé cómo estás utilizando tu modo de hablar. Yo no sé si has quedado preso con tus propios dichos de tu boca. Pero yo sí he experimentado, y lo digo por experiencia propia, de que Dios nos ha dado autoridad para hollar al enemigo. Dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que en el nombre de Jesús, dice, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, tienes que tener una autoridad delegada para poder decirle a un espíritu inmundo, llámese como se quiera llamar, decirle, sal de este cuerpo. El diablo reconoce el tipo de autoridad que tienen los creyentes. Él sabe que con un ungido no es fácil meterse. Él va y lo puede tentar y usa todas las artimañas, pero te toca a ti reprenderlo, porque Dios te ha dado la autoridad para hacerlo. Entonces dice que los amos, al ver de que le había salido el espíritu de adivinación, eran las ganancias que este hombre tenía, porque la mayoría de brujos y hechiceros son ganadores de la plata ilícita, de estar adivinando suerte, de estar haciendo cosas mal, pero que Jehová reprenda al diablo en esta hora. Entonces le salió a deber a Pablo. De ahí se le levantó el enemigo. Y sigamos leyendo, dice que, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y empezaron a hablar mal y dijeron, mire a los magistrados, estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad. Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rogando, dice, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. ¿Sabes? Es impresionante cuando uno saca el demonio. Cuando Dios, como nos ha dado la potestad, porque los que creen en el nombre del Señor echarán fuera demonios. Comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, porque estamos creyendo en el nombre de Jesús. El Señor dijo muy claro en su palabra que cuando Él iba para allá, para donde el Padre, todo lo que nosotros pidiéramos,
orando, tendríamos que concederlo. El Señor nos concede nuestras peticiones, mis hermanos. Vemos personas que dicen que no tienen autoridad, tienen que descubrirla. La autoridad te empodera, la autoridad te hace a ti una persona de respeto y de honra. Alabado sea el Señor. Luego que después que lo vieron azotados, dice que, y lo azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, pero mira que no los metió en el calabozo de aquí mismito, los metió, dice que en el del más adentro. Y no solamente lo metió allá más adentro, sino que dice que le aseguró los pies con cepo. Amarraron a Pablo y amarraron a Silas. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Y dijeron allá, bueno, aquí los vamos a azotar, aquí los azotaron, y dice que lo azotaron mucho. Y luego dijeron, vamos a amarrarlo. Eso es lo que ha querido venir el enemigo, amarrarte, a meterte en un calabozo de deuda, en un calabozo del más adentro de preocupaciones, de estrés, a meterte en un calabozo de muchos conflictos tal vez, a meterte en un calabozo de enfermedad, y luego no solamente eso, sino también que lo amarran. Hoy vengo a predicarte esta palabra a ti, porque sé que tú tienes autoridad para romper cadenas. Tú tienes autoridad en esta hora para hollar las serpientes y los escorpiones. Y luego dice que, pero a medianoche Pablo y Silas estaban orando. ¿Sabe? Ellos son hombres de autoridad. Ellos no se pusieron a quejarse al frente del problema. Ellos no empezaron a murmurar, y eso que soy evangélico. A veces parecemos niños pechichones, que no nos puede pasar cualquier prueba, que Dios no nos puede estar atravesando por el fuego desierto, porque enseguida tiramos la toalla. Parecemos esos carritos chocones. Empezamos a chocar con todo el mundo. Iglesia, levántate en esta hora. Dice la palabra que aunque ellos estaban en el calabozo de más adentro, aunque había frío, aunque estaba oscuro, escucha bien, aunque estaban amarrados, encadenados, dice que ellos comenzaron a orar, dice que ellos comenzaron a cantar, a alabar al Señor, a cantar himnos, y dice que y los presos nada más lo escuchaban. Este es el tipo de hombre que vengo a predicarte. Hombres de reino, mujeres de reino, que no importan en qué calabozo el enemigo lo ha echado, que no importa en qué situación están siendo atravesados, Dios les permite. ¿Por qué? Porque les dio autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones. Toda potestad nos las ha dado el Señor. ¿Para qué nos las ha dado? Para decirle, oye, diablo inmundo, oye, yo te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Suelta a mi familia, no importa que esté en el hueco ahora, no importa que esté en la cisterna, no importa dónde esté, pero yo oro y canto y alabo al Dios de los cielos. A ti te estoy predicando que eres quejumbroso. No le puede pasar nada, porque enseguida va a querer tirar la toalla y enseguida va a decir renuncio, y se van de la iglesia y sueltan el evangelio. Pablo y Silas no estaban en un jacuzzi ni en un hotel 5 estrellas. ¿Sabe dónde se encontraban ellos, hermanos? En un calabozo, porque habían sacado un espíritu de adivinación. Claro que la autoridad también nos puede producir retaliación, pero Dios permite para formarnos el carácter y mirar de dónde verdaderamente nos ha sacado el Señor. Pablo empezó a orar, ellos empezaron a cantar. Me gusta esta historia. Y cuando ellos empezaron a cantar, los presos empezaron a huir. Pero cuando tú cantas en medio del dilema, en el medio del conflicto, cuando tú oras, cuando tú alabas a Dios, en medio de toda circunstancia, en medio de las olas adversas, en medio de los vientos contrarios, algo se tiene que romper. Y hoy vengo a decirte, tú tienes la autoridad para romper cadenas, tú tienes la autoridad para traer a los ángeles a tu alrededor y que peleen por ti. ¿Y qué pasó? Vamos a investigar qué sigue pasando. Entonces sobrevino de repente, dice que un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Estos son tipos, hombres de reino, la nueva revelación del Señor. Hombres con autoridad.
que son capaces que con una alabanza, que en medio del problema, en medio de su desierto, son capaces de producir terremotos y de repente para que las cadenas y los cepos se caigan en el nombre poderoso de Jesús. Hago una pregunta en esta hora. ¿Tienes tu autoridad para sacar demonios? ¿Tienes tu autoridad en tu casa? ¿Tienes tu autoridad con los que Dios te ha dado? Ahora, la autoridad no se va a agarrar tampoco para dar con ella. Tenemos que ser muy prudentes y muy sabios. La Biblia dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Mira el otro. Porque es que él sabía que si él dejaba ir un preso, él sabía que la cabeza de él iba a rodar. Pero él no se fijó que los presos estaban adentro todavía. Se habían soltado las cadenas, se habían abierto las puertas. Cuando tú alabas y cuando tú cantas, cuando tú adoras al Señor, algo tiene que suceder. Dios nos ha dado esa autoridad delegada. Y luego dice la palabra que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Se da cuenta que la cosa ya estaba oscura. La cárcel estaba oscura. Había un frío. Yo me imagino los golpes que habían recibido él de esos azotes que le habían dado. Y no les importó los azotes. Él sabía en quién estaba creyendo. Oye, yo no sé en quién crees tú en esta hora, pero yo sí sé en quién he creído. Y yo sí sé en quién creyó Pablo. Dice que este hombre comenzó a temblar. Y cuando comenzó a temblar se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Qué hermoso. Cuando un hombre y una mujer es de autoridad, los demonios se tienen que sujetar. Las almas que están contigo se convierten porque te ven a ti un manto diferente a los demás. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Qué bien, qué hermoso. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire qué hermoso. Tenemos en este tiempo, mis hermanos, que aprender a hacer guerra. Dios nos ha dado autoridad. Si usted lee en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder. Le dijo a los discípulos, a los que estaban ahí, eso fue en el aposento alto, cuando le dijeron: no se muevan de acá. Yo necesito que ustedes estén aquí unidos, que estén unánimes. Eran como 500. De los 500 quedaron 120 a esperar la promesa. Yo estuve ahí en el aposento alto, no cuando Jesús, no. Ahora cuando fui a Israel. Y me dio el privilegio el Señor de llevarme a ese lugar donde esos 120 se estaban reunidos cuando vino un de repente. Y dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Todavía se siente la misma unción, mis hermanos. Cuando fuimos a ese lugar, a Israel, en el aposento alto, bendito sea la gloria del Señor. Y explicamos sobre este tema. Fue algo impresionante, porque también pareciéramos que estuviéramos con los discípulos y pareciera también que descendió el Espíritu de Dios. Descendió el Espíritu Santo con la tremenda oración que se hizo ahí. Provocamos el de repente de Dios. Cuando tú tienes autoridad, tú le mueves el corazón al Señor. Dios abre ventanas de los cielos y trae muchos beneficios para ti y para mí. Pero no te dejes robar la autoridad. Por mucha guerra, por muchos desiertos que atravesemos, hermano, amigo, usted que me está escuchando en esta hora, por muchos problemas que se nos puede levantar, olas contrarias, vientos contrarios, el Señor te dice: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Por mucho agotamiento y desaliento que el enemigo a veces nos trae, pero Dios te dice: tú tranquilo, yo estoy contigo. ¿Sabes qué?
Satanás, el príncipe de este mundo, va a tener una influencia, se la está teniendo, pero para engañar a las naciones, para engañar a todo el mundo, pero usted persiste, resístelo. La Biblia es muy clara. Los creyentes, nosotros los creyentes, debemos ¿de qué? De no darle lugar al enemigo. Nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Nos dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, más bien hay que reprenderlo. Hermano, en esta hora no sé por lo que tú estás atravesando, pero yo sí sé que Pablo y Silas estaban en un lugar de tormento, estaban en un lugar muy oscuro, había mucha sombra, había mucho frío, estaban atados, dice que sus pies estaban atados para que no pudieran salirse, pero una oración con autoridad. Yo me imagino a Pablo orando cuando estaba cantando, yo imagino todo lo que se estremeció en ese lugar, que las cadenas fueron rotas, las puertas que estaban cerradas fueron abiertas. Hoy vengo a decirte, puertas que tú tienes cerradas, cadenas que te han atado tus pies, han atado a tus hijos, tal vez han atado tu economía. Si tú eres una mujer, un hombre de autoridad, hoy te pido en el nombre de Jesús, empieza a clamarle al Señor. Empieza a cambiar tu modo de orar. Porque es que a veces estamos orando quejándonos. No confundamos. A veces nos quejamos, sí, y eso que soy cristiana, y eso que voy al servicio, y eso que yo diezmo, y eso no es oración, eso es reclamo. Otro tipo de oración es: Señor, te doy gracias por los problemas que estoy pasando. Yo sé, Señor, que dices en tu palabra y yo me apropio de ella, que aunque pase por el fuego, Señor, yo no me voy a quemar. Aunque pase por las aguas, Señor, no me voy a ahogar. Aunque el agua la tenga por el cuello, Señor, tú extenderás tu mano. Tú dices en tu palabra, Señor, yo lo creo, aprópiese siquiera de una promesa de lo que está escrito en la palabra. Y usted verá que Dios hará maravillas, así como lo ha hecho conmigo, así como lo ha hecho con muchos, también lo va a hacer contigo. No te olvides que el enemigo anda como león rugiente. ¿Cómo? Pero no es un león, porque el león es Jesucristo, el de la tribu de Judá. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Cristianos derrotados, porque se les ha perdido la autoridad. Levántate en esta hora. El Señor te dio autoridad a ti para hollar serpientes y escorpiones. El Señor te dio a ti autoridad para que el enemigo no te engañe. El Señor nos ha dado autoridad a nosotros para que podamos discernir cuando el enemigo se disfraza. ¿Sabías tú que hay cosas? Dice la Biblia que, oye, Satanás se disfraza como ángel de luz, pero no es un ángel de luz. Que Jehová lo reprenda, dice la palabra. Entonces hay que discernir los planes del enemigo. Hay que discernir para evitar que él se salga con la suya. Él hace maquetas. Usted no tiene ni la menor idea de lo astuto que es el enemigo. Pero el Señor nos ha dado un don de discernimiento, y si no lo tiene, comience a pedirlo. Y si de pronto Dios no se lo da, el Espíritu Santo no se lo da, porque se lo da a Él y se lo da a quien Él quiere, entonces esté alrededor de personas que tengan ese don, para que Él pueda descubrir cuando se disfrace ese demonio. Él está tratando por todos los sentidos que la palabra de Dios influya en los corazones de la gente. Él está evitando que el evangelio les ilumine, les resplandezca a las personas. Por eso que hay que tener autoridad para reprenderlo. Tenemos que tener autoridad para echarlo por tierra. Sabemos que él incita ¿a quién? A las persecuciones de los creyentes. Por eso que tenemos que tener, yo dije, no temas. No temas lo que pueda hacer el hombre. No temas lo que pueda hacer el enemigo. Usted tiene la autoridad. Dice que nos dio potestad. Y es autoridad para hollarlo, para pisarlo, para destruirlo. Porque si Cristo lo venció, nosotros también lo vencemos. Porque con Cristo somos más que vencedores. Bueno, mis hermanos y amados, les dejo esta palabra. No importa el proceso doloroso que estás atravesando, tú tienes autoridad para declarar la palabra y apropiarte de lo que está escrito, de las promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Les habló su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, Casa de Jehová, casa de su papá, y a poner autoridad sobre todas las áreas que Dios nos ha dado. Dios les bendiga y yo también les bendigo.